Y entonces, en esta mañana espero que se pueda entender, que podamos entender lo que la palabra nos comparte para que exista la posibilidad que haya fruto de esa palabra en nuestras vidas. Déjenme darles una instrucción aquí un momentito, lo que queremos hacer. Quiere sacar, esta de arriba. Ok. Ahora, no está supuesto a tener un password. Señor, para conocer mejor tu voluntad para nuestras vidas. Nuestro deseo, Señor, nos hemos retirado para considerar, Señor, cómo acercarnos, cómo profundizar, Señor, nuestra relación contigo. Pedimos, Señor, que tu palabra nos instruya, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y que tú seas, Señor, el que reciba toda honra y gloria en esta mañana. Estamos necesitados, Señor, de la dirección de tu Espíritu Santo, que nos capacite, nos dé discernimiento espiritual, sabiduría y ciencia para trazar bien tu palabra que es verdad. Por Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Profundizando nuestra relación con Jesús como Señor. Reconozco que hay muchas formas de uno entrar al tema de cómo relacionarnos, cómo desarrollar una relación más íntima con Jesús. Hay muchas formas de tratar el tema. Hoy veo y observo que se dan muchos estudios que miran a los factores psicológicos de la emoción, de la naturaleza de relaciones, etcétera, y cómo esto se puede aplicar a nuestras vidas cristianas y nuestra relación con el Señor y nuestra relación el uno con el otro. Pero no soy psicólogo, soy teólogo. Entonces, en esta mañana quiero fundarme directamente en la palabra, que sí que hay aspectos psicológicos, emocionales, sociales, culturales, etcétera, sí los hay. Pero me parece que estamos viviendo en un momento en la vida de la iglesia a donde necesitamos volver a mirar a los fundamentos, aquello fundamental de lo que es la vida cristiana. Yo reflexionando y orando sobre qué compartir, lucho con la realidad que la iglesia hoy en Puerto Rico estamos en un momento histórico de cambio. En un momento a donde la relación de la iglesia con la cultura ha cambiado y está cambiando de forma drástica. Que ya creo que estamos en una transición que la iglesia se convierte en una amenaza al Estado. Donde la iglesia ya no tiene necesidad, o el Estado no tiene necesidad de la iglesia. Y que su agenda y moral, ¿verdad?, la van a continuar imponiendo y la iglesia es el obstáculo. Creo que estamos en unos tiempos a donde hay una transición de lo que se llama la época constantina, a donde la iglesia vivía bajo la bendición del Estado. Yo creo que esos días están cortándose. Estamos entrando en una época de persecución. Y es decir, y la iglesia, creo yo, en mi opinión, se está entreteniendo en tratar de convertir el gobierno. Tratar de convertir el gobierno a los valores del reino de Dios. Ahora, yo soy uno que apoyo la participación en el lugar del creyente y la voz de la iglesia ante el foro público, ante los quehaceres sociales de la comunidad. Pero creo que hemos llegado a un peligro que más tiempo se está poniendo a tratar de convertir el gobierno que atender a la salud de la iglesia. Me muevo a través de la iglesia todo el año. Yo me estoy moviendo por todo Puerto Rico.
en todo tipo de iglesia, denominación, etcétera. Y lo que veo es una iglesia débil, una iglesia desorientada, una iglesia que los creyentes ni saben lo que creen. Estuve en un retiro recientemente para vida espiritual, profundidad. Y me dio con preguntarle, y este era un grupo de jóvenes mayores, universitarios, damas y caballeros, jóvenes mayores. Y me dio por preguntarle, porque estábamos cantando unas canciones a Cristo, y pregunté, ¿alguien me puede decir lo que quiere decir Cristo? Ni una persona, ni una, sabía lo que quería decir la palabra Cristo. Pero querían vida profunda con Cristo. Pero nadie sabía lo que la Escritura quiere decir y que representa cuando habla de Cristo. Era simplemente una expresión religiosa, sin sentido. Y eso me fue de choque. En otro retiro que tuve con unos como 600 estudiantes universitarios de una gran iglesia aquí en Puerto Rico, jóvenes la mayoría que se criaron en la iglesia, y se me pidió hacer una presentación sobre el posmodernismo, las influencias modernas, posmodernas dentro del marco de la iglesia hoy. Y tuvimos un gran devocional, fantástico, mira que cantamos y nos gozamos en la presencia del Señor. Pero entonces sentí del Señor abrir la conferencia con esta pregunta: ¿cuántos de ustedes no creen? Gracias. ¿Cuántos de ustedes no creen que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo? Que las Escrituras son palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no lo creen? No me contesten rápido, piensen, reflexionen. Porque quiero que sean honestos. Ahora respondan. ¿Cuántos de ustedes honestamente no creen que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y son verdad? No una verdad, la verdad. Levanten la mano. La gran mayoría levantaron la mano. No lo creemos. Estos son jóvenes criados en nuestras iglesias. Entonces, cuando miramos las posturas que la iglesia está asumiendo ante el público, el Senado llama a representantes de X iglesia. ¿Qué ustedes creen sobre esto? No, nosotros lo apoyamos, nosotros no vemos ningún problema con este tema. Pero entonces llaman a otra comunidad cristiana. No, la Biblia dice que eso es pecado. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, es que tenemos el apoyo de cristianos. Cristianos apoyan estas prácticas morales. Entonces no necesitamos lo que ustedes opinan. Tenemos una crisis de creencia, de fe. Lo que tenemos muchas veces es una práctica religiosa evangélica y un vacío de comprensión de lo que implica ser creyente. Muchos se creen que ser creyente es ir a la iglesia. Y eso es bueno, ir a la iglesia. Pero es mucho más. Y si estamos hablando de una relación íntima, de acercándonos al Señor, necesitamos entender, creo yo, lo que eso representa, lo que implica. ¿Okay? Entonces, en esta mañana, espero no introducir nada nuevo. Vivimos una cultura de novel, de lo nuevo. No, yo quiero oír a lo viejo, la palabra eterna, y ver cómo nos orienta, ¿verdad? Cómo nos informa. Y de nuevo, espero que en el proceso de la presentación, pastor, me tiene que decir corta, 15 minutos, cuando me queden, ya, cut it. All right? Quiero comenzar por 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe hecha, mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado
y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Y es interesante como pastor a través de los años, ahora estoy cumpliendo yo creo como 44 años en el ministerio. Y cuántas veces me encuentro con parejas, matrimonios en crisis, hermanos en crisis, y le pregunto, ¿cómo están? ¡En victoria! Y yo le he dicho, embuste, estás reventado. Ah, no, pero pastor, no. La victoria viene después de la lucha. Esperamos la victoria. Nos empleamos con fe que el Señor nos va a sostener. Pero primero tenemos que pelear. Tenemos que batallar. Y aquí Pablo, escribiéndole a Timoteo, les habla, pelea la buena batalla de la fe y echa a mano de la vida eterna, la cual fuiste llamado y confesaste. Y en esta mañana quiero enfatizar esto de confesaste, la buena confesión delante de muchos testigos. Que un acercamiento, una vida de mayor profundidad, relación con Jesús, requiere retomar, si no se ha hecho, hacer y llevar a cabo una confesión. Lo que Pablo describe como una buena confesión. Delante de muchos. No privado, sino delante de muchos. Yo tengo aquí un remote. Ah, míralo aquí. Por poco me da en la cara. Okay. Romanos 10. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y quiero comenzar resaltando que aquí cuando nos dice la palabra de fe, no estamos hablando de semillas, no estamos hablando de siembra para que el Señor te bendiga, no estamos hablando de un programa de finanza, no estamos hablando de una oportunidad de meterle la mano al bolsillo a los hermanos. Se ha distorsionado fundamentalmente esta expresión de Pablo, palabra de fe. Palabra de fe que predicamos. Pisteo es que este es el fundamento, este es el carácter y la naturaleza de aquellos que hemos creído, hemos recibido de Cristo y ahora la estamos compartiendo. Cuando le escribe a Timoteo para Dídoma y le dice, aquello que yo recibí del Señor y ahora te lo entrego. Y en griego implica así tal como te lo di, con ninguna novedad. Con ninguna nueva revelación, con ninguna nueva profecía. No, tal como la he recibido de Cristo. Ahora te la pongo en tus manos. Esta es la fe, este es el contenido, la naturaleza, el mensaje, el evangelio que hemos recibido. Y ahora te lo entrego y te pido que tú tengas cuidado de identificar hombres, varones capaces de enseñar otros, idóneos, para que ellos también puedan compartir lo que tú hoy recibes. No es algo nuevo. Y es interesante que en la antigüedad, cuando se le daba un mensaje, se mandaba el mensajero. En las épocas griegas, el mensajero se llamaba un euangelizón. Un evangelista. Era un uso militar. Y él tenía que ir por los pueblos proclamando
un mensaje. Más tarde Marcos va a usar la palabra evangelio por primera vez para aplicarlo al evangelio de buenas noticias de Cristo. Pero anteriormente era algo del vocabulario militar. Se mandaba un mensajero. Ahora, ese mensajero llevaba el querigma, el mensaje, la proclamación. Bajo ley, el mensajero no podía cambiar el contenido del mensaje. La penalidad de ese mensajero cambiar el contenido del mensaje que se le había entregado era muerte. Muerte. Por eso en inglés está el dicho, don't kill the messenger. Soy solamente el mensajero, yo no soy responsable por el contenido del mensaje. Eso tiene una historia bien antigua, porque el mensajero no tenía nada que ver con el contenido del mensaje. Él era el portavoz del mensaje, pero no fue el autor del mensaje. No podía cambiarlo. Y hoy, cuando se habla de palabra de fe, ha habido una distorsión horrible del contenido del mensaje para atender a nuevos intereses y nuevas revelaciones y cuantas cosas. Pablo aquí está diciendo lo que hemos recibido de Cristo, a tal como lo hemos recibido, esto es lo que hemos estado proclamando y esto es lo que compartimos con ustedes en Roma. Y se los manda a los hermanos en Roma. Pablo está en Corinto y manda el mensaje de la carta a los romanos, a Roma. Este es el mensaje, este es el carácter de la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hoy uno lee esto y dice, mira, salvarse es un mamey. ¿Quién no se quiere salvar? Pero más adelante vamos a mirar qué es lo que Pablo está diciendo y quiere decir con esto. Porque no es tan fácil y superficial como lo hemos entendido. Crisis del concepto. Vivimos en tiempo de poco compromiso. La sociedad posmoderna rechaza todo compromiso fuera del compromiso a sí mismo. El mundo moderno, posmoderno, se define por yo, por mí. El narcisismo, el amor a sí mismo. Uno es el centro del mundo. El posmodernismo promueve el rechazo de todo valor absoluto. Derrida, Foucault, Latour te dice, mira, no hay ninguna verdad absoluta. Toda verdad es relativa. ¿Y relativa a qué o a quién? A mí. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad y el camino, ese es el motto del posmodernismo. Yo soy, Samuel Sullivan, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo determino el camino. Este es el mundo en que vivimos, en la ausencia de absolutos. Todo es relativo. Nuestra sociedad moderna, posmoderna, se marca por una cosmovisión de soledad. Los grandes pensadores de nuestra época, de este siglo, sea Derrida, sea Foucault y otros, que hablan hasta de Descartes, de soledad. Vivimos y existimos solos. Si algo marca la teoría de la evolución, es que el accidente del Big Bang y lo que resultó fue en soledad. El animal amoral existe solo y teme todos los otros animales. ¿Por qué? Porque la ética del comportamiento dentro del marco de las ciencias sociales y la evolución es violencia. Violencia, el más fuerte sobrevive matando el más débil. Entonces yo te tengo que temer, porque la ley es que si tú eres más fuerte, tú me vas a matar a mí. Vivo solo, solo. Una sociedad solitaria. Hay muchos, y muchos viven sus vidas cristianas solas
como seres autónomos y vidas privadas. El evangelio del llanero solitario. Lo que típicamente estamos viendo en nuestras iglesias, que pueden haber 100 personas congregadas, pero no hay comunión. No hay común unión. Lo que tenemos es una reunión de individuos, autónomos, privados e independientes, a donde se quiere vivir la fe cristiana de forma privada, independiente. Y esto deforma nuestra relación con Cristo y nuestra relación como iglesia. Marcos 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué es la opinión típica, popular, de quién es Jesús? En la iglesia. Hoy lo que yo escucho es, hablamos de Jesús o de Dios como el Todopoderoso, como el hacedor de milagros, el Dios que nos prospera, el Rey. Y el favorito es mi amigo, mi panita. Estas son las formas más típicas que yo estoy escuchando, especialmente en nuestros cantos. Es interesante que el canto del pueblo, el canto de la iglesia, es uno de los medios más poderosos en comunicar lo que creen. Y mucho de lo que estamos cantando tiene poco que ver con el evangelio. Poco de lo que se da en adoración tiene que ver con adoración. Escuchen lo que estamos cantando. Quiero esto, siento esto, miro esto, mira mi experiencia. Todo tiene que ver, o mucho tiene que ver conmigo. Y nos hemos reunido a adorar a Dios, a Cristo. Sin embargo, cuando uno escucha con cuidado, ¿qué es lo que hemos expresado? Ha tenido poco que ver con adorarle. Cantamos, Señor, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Señor, te quiero adorar, Señor, te quiero adorar. Ok, next corito. Bueno, tú dijiste que quería adorar, pero nunca adoraste. Decir que quiere adorar no es adoración. ¿A dónde está la adoración? O cosas raras que cantamos. Y una de estas favoritas es mi amigo. Iba hacia la universidad y pongo la radio, escucho una pastora, de la forma que ella estaba definiendo su iglesia, era un supermercado de milagros. Hermano, venga y recoja su milagro. Tu milagro te espera. Ven y búscalo. Dios te lo separó para ti. Un mercado de milagros. Otro es la iglesia, que es un centro de inversión financiera. Ven, siembra, porque te vamos a garantizar que si tú depositas tu semilla de 100, el Señor te la va a multiplicar en 1000. Te va a prosperar, convirtiendo la iglesia en ¿qué? En un proyecto de inversión económica. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Una de las cosas que Jesús tuvo que luchar y le tuvo que preguntar a sus discípulos, ¿quiénes creen que soy yo? Porque muchos seguían a Jesús por los panes y los peces. Milagros. Llega un momento que lo quieren elevar a ser rey porque hace milagros y él salió cogiendo. Entonces hay muchos que se atraen al evangelio por ofertas de beneficios.
El Señor te va a sanar y ustedes saben mi testimonio, yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios nos prospera. Yo creo que Dios hace milagros. Yo creo eso. Pero eso se debe de poner en el contexto. Que para nosotros de veramente, creo yo, entender la naturaleza poderosa de nuestro Señor, su capacidad para hacer milagros, para bendecirnos, para gobernar sobre nuestras vidas y ser nuestro amigo, hay una precondición. Queremos comenzar por eso, pero ese no es el comienzo. Necesitamos mirar a otras cosas. Todopoderoso lo cantamos, los milagros, nos prospera, es rey y es amigo. Pero necesitamos ponerlo en contextos. Este es el Dios de los beneficios. Esto es cierto, pero incompleto. Estas respuestas a las preguntas ignoran la fuente y la razón del ser del Evangelio. Este tipo de proclamación responde a los deseos e intereses humanos. ¿Qué es lo que yo estoy buscando y qué es lo que yo quiero? El hecho que Cristo sea todopoderoso, hacedor de milagros, nos prospere o nos sane, no nos salvará. Es interesante que Jesús se acerca en Betesda, a este pozo allí, a donde la gente, en un estanque, que estaban esperando que viniera un ángel y moviera las aguas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y quiénes son los que se congregaban ahí? Los enfermos. Todos los que están ahí tienen alguna necesidad. Entonces Jesús se encuentra con un cojo y comienza a hablar con el cojo. Dice, ¿qué tú haces aquí? Bueno, he pasado tanto tiempo aquí esperando que se muevan las aguas, pero el problema es que no tengo a alguien que haga que me ayude para yo tirarme a las aguas cuando el ángel mueva las aguas, porque él es paralítico. Y el Señor le dice, mira, toma tu lecho y vete. Vete. Y el milagro ocurrió. El hombre se levanta y se va. Interesante que este hombre no pidió ser sano. Este hombre no expresó ninguna fe en Jesús, ninguna. El que inicia la conversación con él es Jesús. Él no le pide fe. El hombre no pidió que Jesús lo sanara. Jesús lo sana. Más tarde en el mismo pasaje encontramos el cojo en el templo. Y cuando Jesús se encuentra con el cojo, ¿qué le dice? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete y déjate de pecar. ¿El milagro lo salvaría? No. Y me parece que hoy la iglesia vive en una confusión, creyendo que los beneficios de la gracia y la misericordia de Dios son aquellas cosas que van a contribuir a nuestra salvación. Y estamos equivocados. El Señor, por gracia, toca nuestras vidas con milagros. Por gracia nos prospera. No porque lo merezcamos. Pero estas cosas no nos salvan. No nos salvan. Y muchos son atraídos a la iglesia, al templo, porque lo que están buscando son los beneficios. Como en el caso con Jesús, los panes y los peces. Y tenemos que tener cuidado, porque la iglesia, y aquí voy a cambiar de concepto, en los últimos 2 o 3 años me he encontrado cambiando mi vocabulario. Porque se dice que en Puerto Rico, ¿cuántas iglesias hay en Puerto Rico? ¿Cuántos se dicen? Varias miles, ¿verdad? Se equivocan. En Puerto Rico hay más que una iglesia.
Según las Escrituras, la iglesia es una. Su Señor es uno, su Evangelio es uno, y su Espíritu es uno, su Salvador es uno. Ahora lo que hay son muchas congregaciones. Muchas congregaciones. Y en cada congregación se encuentra un grupo pequeño llamado la iglesia. Porque dentro de cada congregación, entre todos los feligreses que se reúnen en ese lugar, sí se encuentran aquellos y aquellas que concienzudamente han llevado a cabo una serie de decisiones, de compromisos, de estilos de vida con Cristo y la palabra, que la palabra los identifica y los separa como iglesia, cuerpo de Cristo. Y el problema es, creo yo, que hemos asumido que todos los que asisten a la iglesia, regularmente son parte de ese cuerpo de Cristo. Pero la Escritura establece condiciones bien específicas para ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, pero la congregación es otra cosa. Los que se reúnen. Pero no todos los que se reúnen llenan los requisitos y han hecho los compromisos que se requieren para esa relación salvadora con la persona de Jesucristo. Y me parece que hoy más que nunca necesitamos establecer esa diferencia. Porque el mundo, la sociedad secular, está mirando a lo que ellos creen ser la iglesia. Yes. Seguro. En el aspecto donde usted menciona acerca de los beneficios y la gracia de Dios, menciona de que eso no salva a nadie. ¿Cómo armoniza eso con Efesios 2:8 y 9? ¿Qué nos dice? Bueno, exacto, hago la gran diferencia, que lo que nos salva es la gracia, que recibimos no por obras, pero entonces necesitamos distinguir lo que es esa gracia salvadora de aquellas cosas que son milagros, lo que es prosperidad es otra cosa. Lo que nos salva es esa fe en gracia. Y a eso es que vamos, porque esa gracia, esa fe, se expresa en relación a la persona de Jesucristo. Y vamos a ver que cuando miramos a la persona y a la pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Esa respuesta a quién Jesús es, primero, no es producto netamente de mi comprensión o capacidad. Es producto de la obra de gracia del Espíritu Santo, que da un testimonio interno a mí de quién Cristo es, que me capacita y me ayuda a reconocer por gracia, porque uno de los peligros de la confesión, de recibir a Cristo, es convertir esa confesión en una obra. No, yo recibí a Cristo, entonces yo me salvé porque yo lo recibí. Es tu obra. Pablo dice que no. No. Esa fue tu confesión y vamos a hablar de eso. Pero esa confesión no sale natural de ti. Porque la condición natural del pecador milita contra la confesión que Cristo es Señor. Milita contra la gracia. Entonces Pablo reconoce que es la obra del Espíritu Santo en ti y en mí por la palabra que me convence. Y esa es una obra, lo que se llama gracia previniente. Es la gracia extendida por el Espíritu Santo que en mi mente y en mi corazón me va convenciendo de quién es Cristo. Por eso Jesús le responde a Jesús, no te lo ha revelado sangre ni carne. Porque Pedro, lo que tú acabas de confesar es fruto de la obra del Espíritu Santo en ti.
que te lleva a esta confesión. Pero no son las cosas buenas que Dios hace por mí que me salva. Yo soy salvo solamente por gracia y mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y en esto tendemos a ser buenos católicos, nosotros los evangélicos. Porque si yo pregunto ahora mismo, si yo voy a Home Depot y me robo algo, una herramienta, y camino a casa un camión me mata, ¿para dónde me voy? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Cuántos votos me mandan para el infierno? Somos buenos católicos. ¿Por qué me voy para el infierno? Porque yo robé. Pero no somos salvos por gracia mediante la fe. Nadie será salvo porque no peca. Nadie, ninguno de nosotros seremos salvos porque no pecamos. Ahora, ¿habrá alguien aquí que no peca? Porque si me dice que no peca, con todo respeto te voy a llamar embustero. Porque la Biblia dice que está haciendo de Dios un mentiroso. Decir que no. Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que haga bien. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por gracia. Entonces, ¿me robé eso? Sí, pequé. Pero si mi fe, aunque he pecado, Señor, tú conoces que confío en ti, que tú eres mi Salvador. No soy perfecto. Cada día yo lucho, Señor, con ser obediente a ti. Pero tú conoces mi corazón, Señor, y mi mente. Y yo he depositado mi fe que tú eres mi único Redentor y Salvador. Y yo no lo merezco. Y me reclino ante tu trono de tu gracia. Porque creo que tú moriste por mí. Él no me va a salvar porque soy bueno, ni me va a condenar porque pequé. Para eso tengo yo ante la presencia del Padre, uno que interceda por mí. Ahora, tenemos que hacer una diferencia. Esto nos excusa para, entonces vamos a pecar, vamos para Radio Shack y vamos para Home Depot y vamos porque no importa. No. Estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando de estilos de vida de pecado. De eso no estamos hablando. Estamos hablando que todos pecamos en algo, todos los días necesitamos arrepentirnos. Pero como me decía mi profesor, el Dr. Horton, que es como cuando uno se sienta en una silla mecedora, que tú te echas para allá, you lean on the Holy Spirit, His grace, en su gracia. Tú te reclinas y tú pones tu peso en que la gracia de Dios te sostiene, porque tú confías en Él. Pero no es que tú ahora es excusa para hacer lo que quieres hacer, no. No, hay una relación de responsabilidad. I hope that was helpful. Oh yes, Armstrong, Connor T. Armstrong, plain truth. Yes. Primero déjeme darle la respuesta rápida. No. Pero la otra es esto. Y digo esto con mucho cuidado. Desde el siglo XVI, bueno, anterior al siglo XVI, Agustín de Hipona, gran teólogo de la Iglesia, escribe un tratado titulado Predestinación, a donde él propone que en la salvación Dios ha predestinado a algunos para el cielo y otros para el infierno desde el principio. Se llama superlapsarianism, doble predestinación. Tú te vas para el infierno y tú te vas para el cielo. Tú te vas para el infierno y tú te vas para el cielo. Los contemporáneos de Agustín, los otros padres de la Iglesia, rechazan esa doctrina. No, eso es injusto, no es bíblico. Pasamos entonces al siglo XVI. Juan Calvino. Juan Calvino retoma la cuestión de predestinación.
pero la va a redefinir. Él reconoce que ser escogido para el cielo y otros escogidos para el infierno es injusto y no es bíblico. Él lo va a modificar en lo que hoy conocemos la doctrina reformada calvinista de predestinación. Él comienza con el hecho de Romanos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo. Todos están en la olla perdidos por sus propias obras. Todos estamos ahí, condenados al infierno. Pero entonces, por una expresión de la soberanía de Dios en su gracia, extiende su mano a la olla hirviendo y elige algunos para ser salvo. A los que ha elegido, ninguno merece ser salvo. Son salvos por gracia, como expresión de la soberanía de Dios. Ninguno merece, ninguno tiene mérito. A esto él lo va a llamar en las instituciones de la religión cristiana, a donde él trata esto detalladamente. Él entonces va a decir, estos son los elegidos y son predestinados para el resto de su vida y nadie los puede arrebatar de la mano del Señor, porque han sido salvos por gracia, por la soberanía de Dios. ¿Okay? La postura reformada calvinista seria, y es muy seria, no es superficial, es muy bíblica. Muy, muy bíblica. Pero ¿qué sucede? Cuando en las iglesias de Holanda, calvinistas, se está planteando esta doctrina, surge un grupo de cristianos holandeses, pastores y teólogos, que cuestionan la predestinación, porque ellos ven en la Biblia que hay otros pasajes que apuntan al libre albedrío. Y ellos entonces en el sínodo de Ámsterdam, que es como la convención de sus iglesias reformadas, traen una querella de los que se llaman los remonstrantes, the remonstrants. Y ellos cuestionan la doctrina y dicen, mire, nosotros tenemos unas reservaciones bíblicas sobre este asunto de predestinación. El sínodo asigna a uno de sus mejores teólogos calvinistas, Jacobus Arminius, para que investigara los reclamos teológicos de estos remonstrantes. Resultado, Arminius escribe y vuelve y le dice, los remonstrantes están correctos, Calvino se equivocó. No hay predestinación, hay libre albedrío. ¿Okay? Ahí entonces se va a dar el inicio de un debate bíblico, teológico, entre la tradición reformada calvinista y la tradición arminiana evangélica dentro de la iglesia. Ese debate continúa hoy, desde el siglo XVI. Los recursos, Calvino fue un extraordinario exégeta bíblico y se le llamó el teólogo del Espíritu Santo. Arminius, otro teólogo bíblico extraordinario. El debate sigue hoy. Ahora, ¿por qué? Porque Calvino tomó todos los versículos que habla de la predestinación, de la elección, de ser elegido, y los pone todo en este lado del sartén. Y desarrolla una teología sistemática con todos esos versículos. Pero entonces los arminianos y los wesleyanos toman todos los otros versículos que hablan del libre albedrío y los ponen en este lado del sartén. Ninguna de las dos posiciones es inclusiva de todo el testimonio de la Escritura. Los calvinistas citan sus pasajes y los arminianos wesleyanos, nosotros citamos nuestros pasajes. Pero ninguno de los dos sistemas toma todo el consejo de Dios.
Entonces, es interesante que ningún concilio, y aquí voy a usar la palabra ecuménico en el mejor sentido histórico y teológico de su sentir. Un concilio ecuménico, en la historia, y han habido varios, pero hay 7 que se reconocen universal, es cuando diferentes representantes y líderes de las iglesias se reúnen para llegar a una decisión sobre doctrina juntos. Entonces, por ejemplo, cuando se iba a decidir si Jesús era coigual con el Padre, Arios, y Arios decía, el gran obispo, presbítero, predicador Arios decía, no, es un ser creado, es inferior. La iglesia tuvo que debatir y decir, no, Arios, mi hermanito, usted está equivocado. Jesús es coigual con el Padre, homoousios. Es coigual, no es inferior, es eterno. Esa decisión se hizo en el primer concilio ecuménico de Nicea en el 325. Entonces, a través de la iglesia, cuando han surgido grandes crisis doctrinales, se han convocado concilios, representantes de la diversidad de la iglesia, para decidir si es o no es sana doctrina. Es interesante que en el caso del calvinismo y la predestinación, la iglesia nunca ha declarado el uno o la otra como iglesia herejía. Los calvinistas en el concilio de Utrecht, porque unos años más tarde, respondiendo a Arminio, se convocó una convención de los calvinistas y echaron a Arminio, lo declararon hereje, pero eso fue en Holanda. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Hoy, ante su pregunta, la iglesia cristiana reconoce que hay una verdad bíblica en el calvinismo y la predestinación. Que hay apoyo bíblico, aunque incompleto. Y que en la postura arminiana wesleyana también hay apoyo bíblico incompleto. Porque ninguno de los dos sistemas recoge todo lo que la Biblia dice sobre el carácter de la salvación. Entonces hoy la iglesia, tenemos iglesias reformadas, que se llaman reformadas en el sentido de la doctrina calvinista, y hay iglesias arminianas wesleyanas, de libre albedrío. ¿Ve? Y hay algunas que las mezclan. ¿Ve? Porque el testimonio de la Escritura es las dos. ¿No dice que hemos sido predestinados desde la fundación del mundo? Desde que yo te escogí, te predestiné. Mire, está marcado bien. Pero no dice también, trabaja con temor y temor tu salvación. ¿Y qué sentido tendría blasfemia si yo soy elegido, por ejemplo, y soy salvo eternamente? ¿Y por qué el Señor me habla a mí de blasfemia? Si yo no me puedo perder, y el único pecado no perdonable es la blasfemia. Hablar de blasfemia entonces es irrelevante si lo que hay es predestinación nada más. Es decir, que el tema es complejo. Lo que yo he llegado, después de años de estudiar las posturas, yo digo, Señor, ambas son bíblicas. Y hay momentos a donde el Señor me esconde en su soberana elección de gracia, que a pesar de yo merecer ser perdido, por su gracia me mantiene en sus manos. Pero hay otros momentos cuando me reclino sobre esa gracia soberana. El Señor le dice, trabaja con temor y temblor esta salvación. No sea vago. Tú tienes una responsabilidad de fe, de afirmar que hay el otro lado, que es la verdad bíblica. Entonces, lo que yo he llegado a la conclusión, yo llamo mi teología ecléctica, de tomar la verdad de ambos y vivir en una tensión. En una tensión. Señor, yo te pertenezco. Yo te he recibido por fe, pero ha sido la obra del Espíritu Santo en mí que ha hecho eso posible. Y tú me has dado una responsabilidad de vivir mi fe, de proclamar mi fe.
Ahora, el otro problema con la predestinación, porque hay buenos calvinistas y hay pobres calvinistas. Está el calvinista vago, que te dice, no, como yo soy elegido, no importa cómo yo viva, me voy para el cielo aunque viva como un demonio, porque Dios me ha elegido. Esa es la teología reformada vaga, ignorante, porque Calvino nunca diría tal cosa. La doctrina calvinista seria te dice, yo vivo en la esperanza de la gracia de Dios, que si por misericordia Él me haya escogido, pero nadie sabe quiénes son los escogidos. Nadie. Pero Calvino escribe y dice, pero se espera que vivimos y queremos vivir como escogidos, santos, vivas santas, vidas dedicadas a la voluntad de nuestro Señor, porque si somos escogidos, aunque nadie sabrá quiénes son, esperamos que el Espíritu Santo en nosotros nos molde a la imagen de su Hijo. Vivir en santidad. Entonces, hay un calvinismo responsable. Y yo le doy gracias a ellos. Yo soy arminiano pentecostal. Yo soy un arminiano wesleyano. Pero qué bendición y privilegio tuve de estudiar con grandes teólogos calvinistas. Y una de las grandes influencias del calvinismo en mí, además de estudiar a Calvino, fue las vidas de santidad de mis profesores. Hombres y mujeres que creen en la elección y la creen viviendo vivas vidas de santidad. Y cuando yo los miro y estoy con ellos, veo hombres y mujeres de Dios. Y podemos tener una diferencia que no, yo soy arminiano, pero mira, tú eres mi hermano. La presencia del Espíritu Santo y el testimonio de Cristo en ti es tan obediente que la teología la pongo al lado. Es el testimonio. ¿Ves? Entonces tenemos otros flojos arminianos y wesleyanos también. Entonces, mi recomendación es tomar todo el consejo de Dios. Yo no tengo que declarar a los calvinistas herejes, son mis hermanos en Cristo. Señor, que ellos procuren vivir en la santidad que tu palabra. Y yo en mi libertad, Señor, ayúdame por tu Espíritu Santo a yo hacer lo mismo. Porque al fin vamos a saber lo que somos el día que venga el Señor. Y que la doctrina no nos divida. Una de las doctrinas que más ha dividido a la iglesia es esa. Y no, yo he llegado a la conclusión que no es necesario dividirnos. Que cuando comprendemos la naturaleza y la función sistemática teológica de eso, la nuestra y la de ellos, los dos queremos ser fieles a la palabra. Y si los dos queremos servir a Cristo, amamos a Cristo, queremos ser guiados por el Espíritu Santo, somos hermanos en Cristo. ¿Ves? Y que van a ver estas diferencias. Entonces yo vivo con las dos. Porque tengo un recurso de un tipo en un lado y un recurso de otro tipo. Y el Señor, ayúdame y dame discernimiento de cómo trazar bien esta palabra. Pero tomo el tiempo para hacer esto, porque es una pregunta que ha surgido en muchas conferencias en nuestras iglesias. Y la tendencia es polarizar, dividir. No creo que es necesario. Yo tengo hermanos que son calvinistas, son mis hermanos en Cristo. Y no entramos en esos debates. Hermano, esa es su convicción. Y usted quiere serle fiel al Señor en eso, Dios te bendiga. Y yo voy a intentar ser de convicción. Y los dos, la palabra nos requiere a los dos, ¿a qué? Amarnos. Si no nos amamos, nuestra teología es irrelevante anyway. Hemos perdido el tiempo. Una iglesia, viene a buscar la congregación, viene a buscar la iglesia, porque el problema es que hay iglesias que tienen un vehículo de salvación, como por ejemplo la Virgen, que si el sábado, que si solo Jesús, que si aquello. Entonces, ¿Jesús se refería a la congregación o se refería a una iglesia universal? Es la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Ahora, de nuevo, este problema de congregación y iglesia, estos son temas viejos. Agustín de Hipona tuvo que también tratar con ellos, con los donatistas. ¿Por qué? Porque algunos cristianos durante la persecución
bajo el Imperio Romano, dieron los libros sagrados, la Biblia, a quemarse y rechazaron a Cristo. Y después de la era de la persecución de esa época, ellos quisieron volver a la iglesia como pastores y obispos y líderes. Y se les dijo, no, ustedes rechazaron a Cristo, ustedes no se dejaron sufrir, castigar, ustedes no son dignos de ser cristianos, de ser parte de la iglesia pura, santa. Agustín de Hipona entonces trae y dice, no, espérase. Y él toma la parábola del trigo y las cizañas. Y dice, la iglesia es como el trigo y la cizaña. No nos toca a nosotros sacar de raíz la cizaña, porque al hacerlo vamos a también sacar el trigo. El único que tiene el derecho de hacer esa separación entre congregación e iglesia es el Señor de la iglesia. Se lo tenemos que dejar a Él. Pero, es decir, no debemos de expulsarlo para tener una comunidad pura, porque no va a ser posible. Se van a quedar entre nosotros, algunos de ellos serán salvos, y los que no son, en aquel día no lo son, pero no los echamos. Entonces, este problema de distinción entre congregación e iglesia se ha dado a través de los siglos. Para mí, viene a ser un problema hoy, porque típicamente, hablando con muchos pastores y líderes, ¿qué me dicen? Ay, Sullivan, uno no puede confiar en los líderes. Uno lo instala en unos de esos de liderazgo en la iglesia y son irresponsables, son indiferentes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y uno se tiene que echar la carga encima porque uno no puede depender en estos líderes. Y lo que yo estoy viendo es, y le he preguntado a pastor, ¿qué fue el criterio que usaron para escogerlo como líder de la iglesia? ¿Usted usó estos criterios bíblicos? No. ¿Qué fue el criterio? Asisten a la iglesia regularmente, diezman y ofrendan. Y vienen regularmente. Estos son mis líderes. Bueno, esos son líderes de la congregación, pero no de la iglesia. El líder de la iglesia, los criterios se establecen en la Escritura. Y por no distinguir entre lo que es el feligrés y lo que es el miembro del cuerpo de Cristo, que ha hecho una decisión concienzuda de Cristo es su Señor y se compromete a esa prioridad en su vida, a ese servicio, a esa obediencia, entonces no estamos usando criterios bíblicos. Y lo que hemos elegido es lo que Pablo llamaría hermanos carnales. Seguro que te van a fracasar, seguro que van a ser irresponsables. Si son los Nicodemos, no han nacido de nuevo, asisten al templo, dan ofrenda, pero la acción fundamental de transformación que se requiere no se ha llevado a cabo. Y en muchas iglesias ni se predica. Ni se predica. Y a eso es que vamos ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese criterio fundamental? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que separa el feligrés del miembro del cuerpo de Cristo? Vamos a ver, había otra mano. Aquí. Y aquí. En la conversación anteriormente mencionó el aspecto cuando estamos hablando de Efesios 2, 8 y 9, que sí, no es por obra, pero a la misma vez Jesucristo menciona en Juan capítulo 6, después de alimentar a la multitud, de que ellos le preguntan a él, porque él le dice, obrar por la comida que no es perecedera. Le dice, pues ¿cuál es la obra que debemos hacer? Y él dice, la obra que deben de hacer es creer en aquel en quien el Señor ha enviado. ¿Cómo armonizamos eso? Bueno, de nuevo, hay una obra en el sentido de aquello que yo tengo, soy llamado a hacer. Por ejemplo, Pablo habla que la fe que predicamos es si confesare. Eso es una obra.
y a eso es que voy a ir, que la obra, es decir, que aquello que me toca a mí, como creación de Dios, como pecador, que yo necesito asumir responsabilidad por ella. Hay cosas que me tocan a mí. El peligro es, y esta es la línea, la cuerda fina, es que cuando aquello que me toca a mí como humano hacer, en mi capacidad, que reduzco esa acción, esa obra solamente a mí. Yo recibí a Cristo como mi Salvador. Obra mía. ¿Ve? Yo hice, bueno, sí y no. Sí te tocó y te toca hacer esa decisión. Pero esa decisión no fue el fruto, de esa decisión no es fruto solamente de tu voluntad. Que tu voluntad es muy esencial e importante a esa decisión de aceptar a Cristo. Pero el que capacitó y hizo posible la convicción de tu voluntad para recibir a Cristo no fue obra de tu capacidad mental o intelectual o emocional. Fue la obra del Espíritu Santo. Es como esto. El Espíritu Santo tratando de influir, trayéndote a Cristo. En la vida de todo pecador, la obra previniente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en la vida de todo no creyente. ¿Cómo? Trayéndote a Cristo, convenciéndote. Tú no estás llegando tú mismo, solito. Es que Él está pushing in the right direction. ¿Ve? Y cuando uno se cree, yo llegué yo mismo, porque yo quise, porque tuve una experiencia emocional. I got, real excited and emotional. No. Sí, tú tuviste eso. Pero más que eso, contra tu naturaleza pecaminosa, Cristo envió un poder sobrenatural que pujara contra tu naturaleza caída, con una obra sobre y contra natura, porque confesar a Cristo como tu Salvador no es natural. Es contra natura. La naturaleza del hombre y la mujer pecadora no quiere a Cristo como Señor. ¿Y qué es entonces lo que causó esa transformación, ese cambio? La obra y el poder sobrenatural, pujando y peleando contra la naturaleza caída. Entonces tenemos que decir, gracias, Señor, que tu Espíritu Santo ha obrado en mí. Y te doy gracias también, Señor, que yo pude hacer la decisión. Porque la obra del Espíritu Santo no suspende lo que me toca a mí. Porque hay cosas como cristiano que me tocan a mí hacer y ser como parte de esa relación con Cristo. ¿Ok? Sigo. Había otra mano. Hermano, usted tenía la mano. Se nos explica el significado de la palabra Cristo para mí. Ok, Cristo. Buena pregunta. Bueno, déjeme yo preguntar a alguien. La palabra es una palabra griega, traducido al español Cristo, latín Christus, ok. Pero alguien que me diga qué es lo que literalmente quiere decir. Porque hay otros, yo sé que aquí lo saben. Bueno, en el sentido hebreo es el equivalente de Mesías en hebreo, que es ungido. Entonces se traduce en la Septuaginta, que es la versión del texto hebreo traducido al griego, como Christus. Okay, pero en el sentido ahora, Cristo, y note que cuando Pablo escribe sus cartas, la iglesia se compone de judíos y gentiles. A los judíos él le habla de Yeshua Mesías.
el ungido de Dios. Y ellos lo entienden. Amén. Pero aquí los hermanitos gentiles, ¿qué es eso de alguien lleno de aceite? No tiene sentido. Entonces, como el texto bíblico es multilingüe, porque la iglesia es multilingüe y multicultural, ahora le hablan los hermanos gentiles, Jesucristo Curios. ¡Oh, Cristo! Seguro que sí. ¿Por qué? Porque celebraban a César como Cristo. Ellos están acostumbrados a la palabra Cristo en griego. Cristo literalmente en griego quiere decir el Salvador. Es la palabra griego, el Salvador, y el nombre Jesucristo. ¿Cuántos vieron la película The Passion of the Christ? La Pasión del Cristo. Nota el título, es la pasión del Cristo, no la pasión de Cristo. Y eso es muy fiel al Nuevo Testamento. Porque Jesucristo no es el nombre y apellido de Jesús. No su nombre y apellido. Su nombre es Jesús. Su título es Cristo, que es Salvador. Jesús el Salvador. Y es también una confesión. Jesús es mi Cristo, mi Salvador. Entonces, el uso de Cristo apunta a Jesús la persona como Salvador. Y ese concepto de Salvador se va a entonces explicar con el concepto, por ejemplo, de mi Redentor. Cristo Salvador y Redentor no son sinónimos. Redentor representa lo que Él tuvo que hacer y ser para lograr ser Salvador. Porque sin el acto de redención, apolutrosis, no pudiera Él ser nuestro Salvador. Siendo justificado, Romanos 3:24, siendo justificado por gracia mediante la fe, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si uno lo lee al revés, Jesús, Cristo, es nuestro Redentor, que gratuitamente expresó su gracia santificándonos. Ahora, ¿qué es eso? El Redentor es el que toma mi lugar cuando viene la condena. Uno es culpable, está ante el juez, viene toda la evidencia, culpable, lo que te toca es pena de muerte. Entonces se podía introducir un sustituto ante el juez. Dice, yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias de sus delitos. Y muchas veces era un esclavo. Traía un esclavo y el esclavo representaba a su dueño, a su amo. Pero el condenado tenía que aceptarlo. ¿Tú aceptas este sustituto? Sí. Ok. Vete. No eres inocente. Tú eres culpable. Pero como lo que busca la justicia es que alguien pague por los platos rotos, este sustituto está dispuesto a asumir las consecuencias de tus hechos. La expresión legal que se usa es justificado. Entonces, a este lo voy a matar, por a ti te mando a la casa como justificado. Ahora, en ocasiones, el que iba a ser justificado pagaba para que viniera un sustituto y tomara su lugar. Pablo enfatiza que el sustituto que se va a constituir el Cristo, el Salvador, el que te va a salvar, es el que te va a redimir, porque te necesitas redimir primero. Y lo hizo gratis, gratuitamente, pero no barato.
le costó su vida y su sangre. Y entonces, el beneficio es que ahora tú te vas justificado. Él te salvó. Ahí se hizo tu Cristo, porque te salvó. ¿Y cómo te pudo salvar? Por la redención, el hecho de muerte expiatoria. Ahora, el issue es cuando estamos hablando de cómo nos acercamos al Señor. Si cuando entendemos que el Señor nos ha justificado, y no es que seremos justificados, noten, está en el presente, siendo justificados, no que lo seremos, no es que yo me lo voy a ganar, me voy a ganar mi salvación y mi justificación, no. Él ya paga el precio. Pero ahora que soy libre, no fui condenado por mi pecado, ahora viene el gran reto. ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo? Aquí es que viene el issue de la santidad, para mí. Hoy el tema de la santidad en la vida cristiana ha casi desaparecido del vocabulario. Y cuando se habla de santidad, ¿cómo se escucha el comentario de santidad en la iglesia? Ay, ese es un fundamentalista. Ese es un santurrón. Ese es un legalista. Están criticando expresiones de santidad de los hermanos, porque ya no es el mundo que nos critica la santidad. Somos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos interpretando santidad como un yugo, como ley. Cuando uno pone el concepto de santidad, de cómo yo me acerco a mi Señor, Él nos dice, ser santo como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo eso es posible? Que cuando yo entiendo lo que es la justificación por la fe, por gracia, entonces yo debe de llevarme a pensar, no debo de yo ser agradecido por lo que el Señor ha hecho por mí. Entonces, ¿cómo es que yo expreso mi agradecimiento por la muerte expiatoria de Cristo por mis pecados? Que hoy yo vivo libre de esa condena. Obediencia, gratitud. Entonces, el deseo de yo hacer la voluntad de mi Señor, ese deseo ahora se motiva no por yugo, no por necesidad, sino por agradecimiento. Y es interesante que el agradecimiento es un motor, es self-motivating, se motiva él mismo. Es un dínamo en uno. Cuando uno vive su vida agradecida, no le pesa servir al Señor, no le pesa vivir en santidad. Señor, si yo te debo mi vida, Señor, ¿cómo no voy a vivir en tu voluntad? ¿Cómo, Señor, no lo voy a desear? Si estoy tan agradecido, Señor, por lo que tú has hecho, no me pesa, es un gozo, es la motivación de gratitud. El problema es que hemos convertido santidad en un yugo, en una ley, en un peso y no una expresión de gratitud y obediencia a Dios. Algunos me han dicho, pero Soliman, tú eres un loco, ¿por qué tú haces lo que tú haces? Tú pudieras estar haciendo tantas otras cosas. ¿Por qué tú te saliste de Harvard? ¿Por qué tú le dijiste no a Yale? ¿Qué tú haces aquí? Es que mi Señor me dijo, yo tenía que ir para acá. Y Él es mi Señor y es el que me ciñe. Y yo estoy tan agradecido por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Que yo quiero vivir intentando obedecerle. Y si esto es lo que Él quiere. Y me dijo, deja tu cátedra en Andover Newton, déjala en Harvard. Dile no a Yale y vete a Puerto Rico. Señor, allí no hay nada. ¿Para qué voy para allá? Esto no tiene que ver con lo que tú quieres, tiene que ver con lo que yo quiero. Tú no vives según mi voluntad, porque estás agradecido que yo te di la vida. Sí, Señor. Me voy para allá y me voy contento.
porque vivo agradecido por la vida que el Señor me ha dado. Es agradecimiento. Si en nuestras vidas como creyentes no está presente ese espíritu, esa gracia del Espíritu que es agradecimiento a Dios, la vida cristiana se convierte en un yugo y una carga, un peso, porque nuestra naturaleza no desea servir a otro, nuestra naturaleza quiere servirse a sí mismo. Y ahora voy a volver al pasaje clave. Al pasaje clave que quiero enfatizar es esta. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor. El requisito fundamental, esencial, que requiere nuestra voluntad, que requiere de mí algo que yo tengo que hacer. Samuel Sullivan, como creación de Dios, tengo que hacer para ser parte de la iglesia, cuerpo de Cristo, es esto, fundamentalmente. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor. Ahora, para apreciar esto, tenemos que apreciar el primer siglo. Está la adoración al César. A César se le adora en los templos, en los grandes pueblos. Se le adora como Cristo, el Salvador del imperio. Se le adora como Señor, Kuriai, amo y dueño de todo. Y se le adora como príncipe de paz. Estas expresiones que creemos que son únicas cristianas, no las son. Eran parte del culto romano.